Pues seguimos. Vamos a tratar a Dios como la verdad. Dios es un Dios verdadero. En las Sagradas Escrituras encontramos la verdad de Dios en todas partes. Dios es verdadero y su palabra, Jesucristo, es la verdad auténtica. Y como decía en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el Antiguo Testamento, verdad es traducida de varios vocablos hebreos, especialmente uno que se llama emet, que deriva del verso amán, de donde sale también la bien conocida palabra amén, que significa sostenerse, estar bien fundado, firme y estable en lo que se cree. Cuando uno dice amén, está diciendo, está sosteniendo una verdad firme y estable. Se mantiene fiel en aquello que ha dicho que cree. Por eso decimos amén. Si no lo creemos, si no tenemos esa fe, mejor que no digamos amén, porque amén significa eso, estoy de acuerdo, estoy fundamentado sobre la verdad, y esto es lo que creo, y lo afirmo y me mantengo, y entonces digo amén. ¿Estáis comprendiendo? De ahí que emet, la verdad, es una realidad firme, fiel y segura, digna de confianza, y la verdad es que es una cualidad esencial que se le atribuye solo al Señor. En los Salmos a la palabra de Dios se le llama verdad, como asimismo sus mandamientos y su ley. En el Evangelio de Juan y en sus cartas, Juan afirma que Dios es verdadero. Tenemos un ejemplo en 1 de Juan capítulo 5, verso 20, donde el apóstol declara lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Nos damos cuenta que en un solo versículo Juan declara 3 veces seguidas que Dios es verdadero. Y cuando una palabra se repite en la Biblia, es como asegurando la verdad y la certeza de esa palabra. Asimismo, Jesús, con rotundidad, afirma ser la verdad, como hemos leído en el Evangelio de Juan, demostrando así que es Dios, su divinidad. Al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 podemos leer, dice: y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Juan, Pablo y Santiago afirman que la verdad es a la vez algo que Cristo personifica y algo que Él trajo a este mundo. También en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 17, el apóstol Juan nos dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo también habla de la verdad que está en Cristo. ¿Os dais cuenta la cantidad de veces que se habla de la verdad en la Biblia? Y por tanto, como hijos de Dios, los creyentes, debemos reflejar en nuestra vida la verdad que caracteriza a nuestro Padre Celestial, quien sobre todo, dice en Juan capítulo 4, verso 23, Él busca verdaderos adoradores. La adoración, sabemos todos que incluye la obediencia, pero debo decir que al igual que Dios es verdad y su palabra es la verdad, también existe la mentira. Y el padre de la mentira, que todos sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, Pablo le escribe a su discípulo y le exhorta diciendo, estas son también palabras para aplicarlas hoy a nuestra vida, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, aquí los vivos simbolizan a los nacidos de nuevo, y a los muertos, a los que están muertos espiritualmente, a los pecadores que no se arrepienten, en su manifestación y en su reino. Y luego le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O
sea, sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos carnales pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído, o sea, no querrán escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Pablo estaba cerca, antes de morir, estaba cerca de la muerte ya, sabía que su fin estaba en esta tierra, se estaba acercando, y entonces le escribe a su discípulo Timoteo para advertirle de que tiempos peligrosos para los seguidores de Cristo se estaban acercando. Esto es de aplicación para nosotros hoy. Estamos viendo también en tiempos peligrosos. La iglesia verdadera de Cristo está siendo atacada, está siendo perseguida. Hay hermanos que son perseguidos, hay hermanos incluso que matan por predicar el Evangelio. Hay una gran persecución. Aquí todavía no ha llegado en esos términos, pero quizá que llegue y no tarde. Por eso el apóstol Pablo nos insta a predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Quiere decir, en tiempos de bonanza y también en tiempos de persecución debemos predicar el mensaje de la palabra de Dios y que estemos siempre preparados, sea o no sea el tiempo oportuno. Hermanos, no hay tiempo que perder. Debemos corregir, reprender y animar a la gente a que se vuelvan al Señor y hacerlo con paciencia y buena enseñanza. La palabra de Dios sin adulterar. Hoy existen, todos sabemos, muchas falsas doctrinas y falsos ministros que engañan a la gente. Y a este tipo de personas Jesús los llama asalariados. Trabajan por un salario y les predican aquello que quieren oír. Eso es una realidad que se está viviendo hoy. Hay muchos vividores del Evangelio que se dedican a predicar a la gente lo que quieren oír. Por eso hay muchos creyentes que van corriendo de iglesia en iglesia hasta encontrar a aquellas personas que les predican lo que quieren oír. Y entonces se sienten tranquilos y se sienten bien. Pero lo que hay que predicar es lo que se debe escuchar. Las verdades del Evangelio. Y no engañar a la gente con el fin y el propósito de llenar nuestros bolsillos, que es lo que hace esta gente. Predican lo que la gente quiere oír. Y Pablo nos advierte también que debemos estar preparados para confrontar a estas personas con comezón de oír. ¿Esto significa? ¿Qué significa comezón de oír? Esto significa que llegará el tiempo, yo creo que ya ha llegado, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios, les hará daño a sus oídos, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros falsos que les digan lo que sus oídos quieren oír. No hay ningún tipo de duda de que lo que Pablo preveía que iba a suceder es un calco de lo que vemos y que está pasando y sucediendo hoy en día, en la actualidad. Incluso dentro de las iglesias vemos, como he dicho, hay supuestos cristianos que van cambiando de congregación en congregación hasta que se les diga lo que quieren oír, y no que la palabra de Dios se manifieste y que la palabra de Dios nos enseñe lo que debemos aprender de verdad. Y esto lo utilizan estos falsos profesores o pastores o maestros para aprovecharse de ellos, porque viven del Evangelio, no viven para el Evangelio, sino viven a costa del Evangelio. Este tipo de supuestos cristianos no quieren sana doctrina, como he dicho, le hace daño a los oídos, sino que buscan espectáculo, como el que va al cine, como el que va al teatro o al circo. Hoy en día hay iglesias que parecen circos, o teatros, o cines. En definitiva, estamos o se está recibiendo entretenimiento religioso más que la verdad auténtica de la palabra, y eso es una realidad. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: llegará un tiempo en el que, en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Esas son palabras de hace siglos, de hace tiempo, más de un siglo.
Y eso está ocurriendo hoy en día. Hay mucho payaso por ahí, supuestamente predicando el Evangelio, y lo que hacen es montar un circo, montar un espectáculo, y con ganancias suculentas para su bolsillo. Este tipo de supuestos cristianos, repito, no desean que nadie les lleve al autoexaminar su vida, y mucho menos que se les hable de cambios que tienen que cambiar y de dejar el pecado para alcanzar la misericordia de Dios. No desean, la gente no desea escuchar esto, y lamentablemente hay cristianos, supuestos cristianos, que viven en este error y en este tipo de plan de vida contrario a la palabra de Dios. Desean que se satisfagan sus deseos y que no les molesten las exigencias de la obediencia. Quieren construir y seguir un Dios a su medida. Hay muchas personas que se crean su propio Dios y ese Dios les permite lo que ellos quieran hacer. Hay muchos casos de personas así, que crean un Dios a su propia medida y ni mucho menos desean parecerse a Cristo y reflejar su carácter y su verdad. Viven de una manera religiosa, se llaman cristianos, pero que no les digan nada, que no los intenten corregir, que no los digan por ahí vas mal, cambia de sentido, como dicen los GPS de los coches. Siguen en su camino y claro, cuando no sigues el GPS te estrellas seguro. Y es lo que le pasa a estas personas que no quieren dejarse aconsejar, que no quieren dejarse disciplinar y que no quieren obedecer la palabra de Dios. El verdadero cristiano, hermanos, que quiere agradar a Dios, siente cantidad de presiones hoy en día de las personas incrédulas que abundan en este mundo y les inducen a que abandonen la verdad. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto escuchar la palabra de Dios? Nos quieren apartar de la verdad. Eso es también una realidad. Quieren construir. O sea, quieren que nosotros vivamos de la misma manera que ellos viven. Y así se justifican, de alguna manera, ¿verdad? Se sienten presiones dentro de muchos cristianos, de las personas incrédulas, incluso de la propia familia. De ahí la necesidad de escudriñar, de meditar y de escuchar la palabra de Dios cada día, para no ser manipulados y engañados por los falsos ministros que dicen llamarse cristianos. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos discernir entre lo bueno y lo verdadero, y entre lo malo y lo falso. Yo diría más, el discernimiento nos hace distinguir la verdad de la media verdad o de la casi verdad, porque la casi verdad sigue siendo mentira. La casi falsedad sigue siendo falsedad. La verdad es 100% auténtica. Jesucristo fue 100% auténtico. No se halló mentira en su boca, ni engañó jamás a nadie, ni hubo pecado, ni cometió ningún pecado. Se puede conseguir porque Él lo consiguió siendo hombre, siendo una persona humana como nosotros. Los que basan y fundamentan sus vidas en algo sólido, Jesucristo es la roca donde debemos edificar nuestra vida, podrán soportar todo tipo de ataques de aquellos que se oponen a la verdad y que viven en el autoengaño y en la mentira, siguiendo al padre de la mentira, al propio Satanás. Como he dicho antes, estamos viviendo en tiempos muy difíciles y de gran peligro. Por tanto, los verdaderos hijos de Dios debemos mantenernos firmes en la verdad, que nadie nos cambie de posición. Firmes en un Dios que es verdadero. Esta debe ser nuestra prioridad. Así estaremos agradando a Dios, a serle fiel y confiando plenamente en la verdad de su palabra. También en Apocalipsis, que leímos al principio, nos habla de que Dios es un Dios justo. Justo habla de justificación y de justicia. El haber sido justificados por medio de Cristo nos obliga a vivir una vida justa y honrada, siendo justos con Dios y con los demás. Cuando tú no obedeces a Dios, cuando tú no sigues su palabra, cuando tú vives en pecado,
estás siendo injusto con Dios, estás cometiendo una injusticia con aquel que puso su vida en la persona de Jesucristo para salvarte. ¿Estáis entendiendo? Entonces, la justificación que tenemos en Cristo nos obliga a vivir en justicia, a practicar la justicia, a ser justos con Dios, a dejar y abandonar de una manera total el pecado. Y también ser justos con los demás. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es justicia? Justicia es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. La justicia de Dios manifiesta su fidelidad constantemente consigo mismo, porque Él es fiel siempre a su palabra, Él no se puede negar a sí mismo, y también con su pacto con el ser humano. Dios es justo y recto, todos sus caminos son justos y no hay iniquidad en Él, no hay ninguna maldad ni injusticia en Él. Dios es un Dios justo y se mantiene en justicia siempre. En Él nunca habrá una injusticia. Si se condena a alguien no es porque Dios quiera que se condene, es porque se le aplica la justicia divina a aquel que no se arrepiente y no acepta lo que Dios hizo, el sacrificio de Cristo para esa salvación. Dios también es la roca fuerte, la justicia y el derecho son la base, son los pilares de su trono. Dios es el autor de toda justicia, es quien autoriza, les da autoridad a los reyes, a los gobernantes y a los jueces. Toda esa autoridad viene de Dios y ellos deberían de saberlo, muchos incluso lo saben, que toda autoridad viene delegada de Dios, tanto los reyes, los gobernantes de las naciones como los jueces que imparten justicia. En el Antiguo Testamento la justicia de Dios se asociaba constantemente con su obra salvadora y con su amparo de los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros, la justicia social que se llama. Tanto el rey como el juez estaban llamados a rescatar al oprimido y a aplicarle justicia, darle lo que merecía aquel que oprime a la gente. Justicia también puede traducirse por los triunfos de Dios. Salvación también significa justicia, también significa salvación, hechos de salvación, y aparece a menudo en paralelismo con la palabra salvación y con vindicación. Vindicar es la defensa del oprimido, y también con bondad y misericordia y con los hechos poderosos y estupendos de Dios en nuestra vida. A todo esto se le puede llamar la justicia de Dios. En Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22, Dios advierte sobre los ídolos de Babilonia. Hoy representan los ídolos falsos que muchas personas siguen. Dice el verso 21, proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino el propio Dios? Y no hay más Dios que yo, dice el Señor, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque repite, yo soy Dios y no hay más. Quiere decir, yo soy Dios y se termina el problema. Tenéis que aceptar que yo soy Dios y soy Dios todopoderoso, soy un Padre perfecto también. No hay otro Dios que sea como Él. Dios reprende la adoración de los falsos dioses, sean de la índole que sean, y se proclama como el único Dios verdadero, pues no hay otro Dios aparte de Él que sea un Dios justo y además un Dios salvador, un Dios que nos salva. Fuera de Él no hay otro Dios más poderoso y verdadero. Eso tenemos que tenerlo claro, los creyentes. Todo el mundo puede buscar y encontrar la salvación en Él.
claro está, por medio del sacrificio de Cristo, y que por el arrepentimiento y la fe nos justifica, nos declara inocentes, nos hace justicia, quiere decir, al pagar nuestra condena mediante su sacrificio, y luego nos da vida con su triunfo sobre la muerte, resucitando al tercer día. En el Antiguo Testamento, la justicia suele tomar una expresión social. Gran parte de la legislación de la ley del Pentateuco, sabéis que el Pentateuco son los 5 libros que escritos por Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, se dedica a la justicia social, hasta en los detalles más mínimos de la vida económica, política, militar y judicial. Los profetas especialmente condenaban la gran injusticia social de su tiempo, tanto en Israel como en el resto de las naciones vecinas. Y hoy deberíamos nosotros también levantar bandera por los oprimidos, levantar bandera por aquellos que sufren y que la sociedad mira para otro lado, condenar la injusticia social en que vivimos. Cada día hay más ricos y más pobres, no hay, digamos, término medio, porque lo que les falta al término medio se lo llevan los ricos, y entonces el término medio pasa abajo al término pobre. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad. Se llama al pueblo al arrepentimiento y a la restauración de la justicia, para que corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Eso lo dice Miqueas en el capítulo 6, verso 8. También reprueban especialmente la hipocresía que racionaliza la injusticia con una piedad, digamos, ceremonial y aparente. O sea, con la liturgia, querer aparentar externamente lo que en realidad no somos. Eso es lo que hace la liturgia, actos litúrgicos, actos que la gente ve, pero que son actos hipócritas, porque no se sienten de verdad. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Seguimos las tradiciones mundanas sin profundizar ni darnos cuenta de la realidad y de dónde vienen esas tradiciones. Y a eso se le llama liturgia. Cuando sacan al niño de mula a pasear por ahí por las calles, es liturgia. Actos externos, pero realmente no sienten amor por Dios, no obedecen la palabra de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Eso está ocurriendo hoy en la llamada Iglesia de Dios. Aquellos que se llaman cristianos, pero realmente no siguen a Cristo, siguen sus tradiciones y siguen sus conmemoraciones, sus fiestas paganas. Aquí vale todo, juntan lo pagano con lo cristiano. Y eso es una aberración a los ojos de Dios. Dios es el juez, hermanos, de toda la tierra. Cuando las personas y las naciones mediante sus gobernantes infringen las condiciones del pacto y de su relación con Dios, la justicia de Dios les hace justicia, les condena y les castiga. Porque la justicia es darle a cada uno lo que merece. Premio, si se merece premio, pero castigo, si se merece castigo. Si no hay un arrepentimiento sincero y verdadero, Dios te perdona, claro que lo perdona todo, pero no va a dar por inocente al culpable y sobre todo al culpable que no se arrepiente. Aunque Dios, repito, perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, no tiene por inocente al malvado, al culpable, sino juzga a sus siervos, condena al impío y justifica al justo para dar a todos conforme a sus obras. Esto es aplicar justicia. Y Dios es un Dios justo. Vimos al principio que es un Dios verdadero, pero también sus juicios son verdaderos y son auténticos, y su justicia es justicia auténtica. Entre los muchos sentidos que tiene la palabra justo, en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, figuran los siguientes. Primero, la perfección de Dios en virtud de la cual Él es fiel a sí mismo y a su pacto, especialmente como juez
sobre las personas y las naciones. En segundo lugar, el término justo tiene un sentido mesiánico como resultado del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Dios nos hace justos a través de su Hijo Jesucristo, con su trabajo, su ministerio, su muerte y su resurrección. En algunos pasajes bíblicos se describe a Jesús como el justo, el Mesías, nuestra justicia. A Cristo se le llama el justo y el reino escatológico se describe frecuentemente como reino de justicia. Esto quiere decir que la separación definitiva, lo escatológico, es que habrá una separación definitiva entre los pertenecientes al reino de Dios y los siervos del imperio de Satanás. Se hará al final de la historia. Al final de la historia de esta tierra se hará esto. Esto habla de la escatología del reino de Dios, la separación definitiva entre los buenos y los malos, entre aquellos que siguen a Dios, aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que se han negado a aceptar el regalo de la salvación, niegan a Dios y viven de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos carnales, la mayoría pecaminosos. De igual manera, a los redimidos del reino escatológico que constituyen el pueblo de Cristo, hoy su iglesia, también se le llama justos. A nosotros también se nos llama justos, porque hemos sido justificados por la muerte de Cristo y practicamos, vivimos como consecuencia de esa justicia que Dios nos hace, vivimos de una manera justa. En tercer lugar, en el Nuevo Testamento a veces justicia significa misericordia, generosidad, ayuda, pero sin la hipocresía de ser halagados por los demás. Muchos practican, digamos, la misericordia, el amor, la generosidad, pero para ser vistos por los demás. Y la Biblia dice, lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha, o al revés. Lo que haga tu mano derecha, que no lo vea tu mano izquierda. No practicar la justicia, practicar el amor de Dios, practicar la misericordia para que la gente vea lo buenos que somos. ¿Estáis entendiendo? En Mateo capítulo 6, verso 1, Jesús nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo dice bien claro Jesús. Y en Mateo capítulo 23, verso 23, Jesús advierte sobre la hipocresía de los religiosos de la época. Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego aclara este punto, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es necesario practicar la justicia, es necesario practicar la misericordia, es necesario tener fe, pero sin dejar de darle a Dios lo que es suyo, el diezmo. ¿Estáis comprendiendo? En estos pasajes se alude a la pseudo justicia de los fariseos, a la falsa justicia de los fariseos. Mateo capítulo 9, verso 13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es mejor la misericordia y el amor que el sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En cuarto lugar, generalmente en el Nuevo Testamento la justicia se concibe como una buena relación de intimidad personal con Dios e implica ser fieles. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, eres fiel a Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1, que creo que leímos antes, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser justificados por Cristo mediante su sacrificio implica nuestra fidelidad a Él y la obediencia a su palabra. En Mateo capítulo 5, verso 6, Jesús nos dice, bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que practican la justicia, porque ellos serán saciados. Y en Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, o sea, todas vuestras necesidades serán cubiertas. Estos versículos parecen dar sentido a la frecuente asociación que se hace en la Biblia entre el reino de Dios y su justicia. Dios nos hace justicia cuando nos arrepentimos y reconocemos por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, pero esto nos obliga y compromete a que nosotros también debemos ser justos con Él, llevando una vida santa y honrada y procurando el avance de su reino. En muchos pasajes, esta justicia equivale al nuevo modo de vivir que nace de la fe en Cristo. Esta vida cristiana le hace verdaderamente justicia al Señor. Hemos dicho que tenemos que ser justos con el Señor y esa justicia se demuestra llevando una vida que le agrade a Dios, que le honre, que le podamos obedecer y andemos en el temor de Dios. En quinto lugar, en muchos pasajes los mismos términos griegos significan justificación vicaria, o sea, sustituta. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, nos justificó mediante su propia muerte. En Gálatas capítulo 2, verso 21, Pablo habla de la necesidad, y ya estoy terminando, que Cristo asumirá y cargará con nuestros pecados para que pudiéramos recibir el regalo de Dios, que es la salvación, que no se gana por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo y por lo que Él hizo. Dice así Pablo en Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. ¿Estáis entendiendo? Si la ley ya nos justificara, ¿para qué vino Cristo? Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, para demostraros que la verdadera justicia soy yo y que yo cumplo con lo que hay que cumplir. Y en Filipenses capítulo 4, verso 8, habla de cómo debemos corresponder a esa justificación, a esa justicia de Dios en Cristo. Dice así, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, la verdad por delante, todo lo que es honorable, todo lo que es justo. Hemos tocado los dos puntos, el verdadero, la verdad de Dios y la justicia de Dios. También pensar en todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Pensar en cosas excelentes y que sean dignas de alabanza. Estos son los consejos que le da Pablo a la iglesia en Filipos, pero que son de aplicación para nosotros hoy. Y termino con Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. O sea, para que no seamos esclavos del pecado. Aquel que practica el pecado, que vive en pecado, es esclavo del pecado. Y Cristo vino a librarnos precisamente de esa esclavitud para que seamos libres de servirle a Dios de la forma correcta. El haber sido justificados por medio de Cristo, hermanos, nos obliga a vivir una vida justa y honrada, siendo justos con Dios y también siendo justos entre nosotros, con los demás. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra de las características del perfecto Padre. Nuestro Dios nos corrige y nos disciplina. Amén. Bien, que Dios les bendiga.